Imagina un tablero de ajedrez global, pero las reglas cambian en medio de la partida. Europa, una pieza clave, creyó aislar a un adversario, solo para terminar en el rincón. Nos encontramos en un punto de inflexión, una encrucijada diplomática y económica sin precedentes. La pregunta es, ¿quién mueve ahora la ficha final? Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando? Dejen su comentario. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha elevado la apuesta. Moscú ya no juega a la diplomacia a largo plazo. Ahora exige el reconocimiento internacional de la incorporación de 6 nuevas regiones a Rusia. Esto es un ultimátum, claro y fuerte. Este anuncio coincidió con la visita del presidente Putin a China. Un apoyo estratégico desde Oriente que no pasa desapercibido. La Organización de Cooperación de Shanghái ha celebrado cumbres. Rusia, China, India e Irán, junto a países de Asia Central, se sientan a discutir un nuevo orden mundial justo, sin Occidente. Es una mesa donde se habla de economía, seguridad y energía. ¿Se imaginan el peso de esa conversación? Gazprom y China han sellado un nuevo contrato de gas, una alianza energética profunda. Esto ocurre mientras Europa se autoaísla, sufriendo las consecuencias de sus propias sanciones. Las cifras no mienten. Mientras algunos se desangran, otros crecen. ¿Es esto un aviso o una confirmación de la nueva realidad? Pregunta a ustedes. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan? Queremos saber su ciudad y país. Lo que está sucediendo ahora es mucho más que un simple ajuste geopolítico. Es un cambio de paradigma. Las ramificaciones afectan directamente a nuestra seguridad, a nuestros bolsillos y a la estabilidad de regiones enteras. Las fábricas cierran en Europa, la desindustrialización avanza. Alemania, motor económico, ve su producción automotriz de lujo reducirse. Francia e Italia, con deudas públicas que superan el 110% del PIB, se tambalean al borde del abismo. No es solo un problema de gobiernos, es un problema de familias que no llegan a fin de mes, de pensionistas que ven sus ahorros desvanecerse. La Europa que conocíamos se desmorona. ¿Y por qué? Por políticas impuestas, por una obediencia ciega a una agenda que parece diseñada para el autosabotaje. Mientras la élite europea debate sobre bolsas de plástico, el mundo cambia a una velocidad vertiginosa a sus espaldas. ¿Es ingenuidad o complicidad? Algunos dirían que ambas. La Unión Europea, en su intento de castigar a Rusia, se ha castigado a sí misma. Es una ironía cruel, una paradoja histórica. Los líderes europeos, en lugar de proteger a sus ciudadanos, parecen priorizar una unidad artificial que les sale carísima. Las protestas se multiplican, los agricultores paralizan carreteras, los ciudadanos comunes gritan, basta de pagar errores ajenos. La pregunta es, ¿hasta cuándo aguantará esta presión? La indignación es palpable, el descontento es un volcán a punto de erupcionar. Y esto, amigos, no es una hipótesis, es la cruda realidad que se vive en las calles de las grandes capitales europeas. El discurso de valores de Occidente choca brutalmente con la realidad económica de sus pueblos. ¿Quieres un análisis que te revele la verdad sin filtros? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle. ¿Qué medida, sanción, en su opinión, podría cambiar realmente la situación en el corazón de Europa? Su respuesta, por favor, en los comentarios. Las versiones oficiales claman por la unidad y la necesidad de mantener el frente común. Argumentan que las sanciones son inevitables, un precio necesario por la democracia y la libertad. Pero, ¿y las voces disidentes? Expertos en la sombra susurran una verdad incómoda. Europa se ha convertido en un peón en un juego mucho más grande, orquestado desde Washington. La desindustrialización europea es un efecto secundario o una consecuencia deseada para beneficiar a otros. Algunos analistas sugieren que las políticas verdes europeas, presentadas como un avance, en realidad son una trampa que drena la industria hacia Estados Unidos. Imaginen la revelación. Documentos filtrados sugieren que cada paso de Bruselas es dictado por la Casa Blanca. Parece ciencia ficción, ¿verdad?
Pero la realidad a veces supera la ficción. La crisis energética, con precios de gas multiplicados por 7, fue un error o un plan maestro. Observadores cercanos a los pasillos del poder insinúan que Washington se beneficia de la debilidad europea, convirtiéndola en un mercado cautivo y un aliado sumiso. Mientras Europa paga, Estados Unidos sigue manteniendo su hegemonía. Los motivos rusos son claros: consolidar sus conquistas y establecer un nuevo orden multipolar donde su voz tenga el mismo peso que la de Occidente. Su paz duradera implica la aceptación de sus fronteras actuales. Estados Unidos quiere mantener su hegemonía a toda costa, incluso si eso significa sacrificar a sus aliados europeos. Mientras tanto, China e India buscan un mundo más equitativo para su propio beneficio económico. Ellos no ocultan sus motivos, los exponen como justos. Las élites europeas, a su vez, podrían estar ocultando la verdadera escala del daño económico a sus ciudadanos para mantener una narrativa de unidad y valores, perpetuando su propio poder y alineación con Washington. ¿Quién cuenta la verdad? ¿Y quién tiene algo que ocultar? El mundo está dividido y las grietas se hacen más profundas. ¿A quién le crees? No te quedes con la duda, profundiza tu conocimiento. Deja un like si este análisis te parece relevante. A su juicio, ¿quién es una figura en la que se pueda confiar respecto a este tema en la política mundial actual? Piensen en la Guerra Fría, un mundo bipolar con dos bloques claramente definidos. Después de la caída del muro de Berlín, surgió una era unipolar, donde una única potencia dominaba el tablero. Hoy esa era ha terminado. Vladimir Putin lo afirmó en la OCS. La era unipolar ha terminado. Construiremos un mundo donde se tengan en cuenta los intereses de todos. Esta no es una simple frase, es una declaración de intenciones, un cambio de guardia. La expansión de la OTAN, vista por algunos como una política de puertas abiertas, por otros fue una provocación constante, empujando a un conflicto que parecía inevitable. ¿Recuerdan cómo Europa dependía del gas ruso? Antes de las sanciones, el gas costaba $300 por cada 1.000 metros cúbicos. Hoy, ese mismo gas, si lo tuvieran, costaría $2.000. Una diferencia abismal. La unificación alemana trajo sus propios desafíos económicos, pero la situación actual se compara con los peores momentos desde entonces. Las protestas de los agricultores, que paralizan Berlín, ¿no les recuerdan a ese descontento popular que ya sacudió la historia? El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, parecía impensable. Ahora la posibilidad de un Hungrex, la salida de Hungría, se cierne sobre Bruselas, mostrando que lo impensable puede volverse una realidad. Estos ecos del pasado nos advierten. Los imperios caen, los bloques se desintegran. ¿Está Europa condenada a repetir la historia? Suscribirse a este canal es su pasaporte a un análisis profundo que va más allá de los titulares. Díganos, ¿qué evento o tendencia geopolítica usted considera que ha sido subestimado por los medios de comunicación convencionales? ¿Y por qué? Los indicadores son claros y apuntan a un futuro incierto, especialmente para Europa. El escenario más oscuro es una desintegración total. Si las élites de la Unión Europea, cegadas por su lealtad a Washington, continúan ignorando a sus pueblos y la economía, más países como Hungría podrían rebelarse. Esto llevaría a la fragmentación del bloque. Estados Unidos vería cómo pierde su influencia global, mientras Rusia, China e India consolidan un nuevo orden, excluyendo por completo a Occidente. La economía europea se desplomaría y el descontento social sería incontrolable. Un escenario más probable, pero aún sombrío, ve a Europa relegada a una provincia de segunda clase, sumida en crisis perpetuas. La UE evitaría la ruptura total, pero seguiría siendo un vasallo de Estados Unidos, pagando costos exorbitantes por conflictos ajenos y perdiendo competitividad. Las protestas se volverían crónicas, pero las élites las manejarían con represión o el control de la información. Europa se convertiría en un mercado cautivo, un actor secundario, mientras el bloque euroasiático florece. Para Occidente, el mejor escenario, aunque improbable,
implicaría que Europa se libere de la influencia estadounidense, buscando un pragmatismo real. Un cambio drástico de liderazgo llevaría a Bruselas a priorizar los intereses de sus propios ciudadanos, reanudando relaciones comerciales con Rusia y buscando un equilibrio en sus alianzas globales. Esto estabilizaría su economía y calmaría el descontento. Pero, ¿es esto posible sin una profunda crisis de conciencia en las élites europeas? Su pronóstico. ¿Cuándo ocurrirá el punto de no retorno para la Unión Europea? Indique el año y una sola razón. Los ganadores ya están emergiendo. Rusia, China e India se consolidan como un nuevo centro de poder. Crecen económicamente, demuestran su independencia. Víctor Orbán de Hungría y Robert Fico de Eslovaquia, líderes valientes, demuestran que es posible anteponer los intereses nacionales a la obediencia a Bruselas. Ellos son los pragmáticos, los realistas. ¿Y los perdedores? Europa en su conjunto. Sus élites han perdido poder económico, influencia y energía barata. Han sacrificado la cohesión social. Estados Unidos está perdiendo socios y credibilidad, bien dominado su poder hegemónico. Los datos son elocuentes. En solo 2 años, las sanciones le han costado a Europa entre 800.000 millones y 1 billón de euros. Rusia, en el mismo periodo, ha crecido un 3%. Mientras Alemania ve un 27% de aumento en las bancarrotas empresariales, en el 2024, 100.000 alemanes votaron por el partido populista Alternativa para Alemania. En Francia, 60% de los ciudadanos desaprueban a su presidente. La deuda conjunta de la eurozona asciende a 12 billones de euros, una cifra que asusta. El gasto militar de la UE se dispara. ¿Se está preparando Europa para una guerra o para el colapso? Es un continente que construye arsenales en lugar de fábricas y burocracia en lugar de innovación. ¿Podemos esperar que Europa recupere su antiguo esplendor? ¿O estamos ante el inexorable declive de un continente atrapado entre su pasado y un futuro incierto? Dejen sus comentarios, compartan este video y suscríbanse para un análisis sin tapujos. Su opinión es crucial. Queremos construir una comunidad que no se conforme con los titulares. Hasta la próxima. La complejidad de la situación actual se ve intensificada por la aparición de nuevas alianzas y reconfiguraciones en el mapa geopolítico. Rusia no solo busca consolidar las regiones anexadas, sino que su objetivo a largo plazo es desmantelar la arquitectura de seguridad europea postguerra fría. El Kremlin argumenta que la expansión de la OTAN hacia el este fue una violación de acuerdos tácitos y una amenaza existencial para su seguridad. Esta narrativa, aunque rechazada por Occidente, resuena en muchas partes del mundo que se sienten marginadas por la hegemonía occidental. La reciente propuesta de Moscú de establecer una nueva arquitectura de seguridad euroasiática, excluyendo a la OTAN y centrándose en el diálogo regional, es un claro indicio de su visión. Esta propuesta busca diluir la influencia de Estados Unidos y sus aliados en el continente, promoviendo en su lugar un enfoque multipolar donde las potencias regionales tengan un mayor peso. Esto se alinea perfectamente con la visión de China de un orden mundial policéntrico, donde Beijing pueda ejercer su influencia sin restricciones por parte de poderes occidentales. El papel de China es fundamental en este ajedrez global. Su crecimiento económico imparable le otorga una palanca sin precedentes. El nuevo contrato de gas con Gazprom no es solo un acuerdo comercial, es una declaración de intenciones. China se posiciona como el principal mercado energético para Rusia, proporcionando a Moscú una alternativa vital a los mercados europeos. Esto debilita la capacidad de Occidente para usar las sanciones energéticas como arma. Además, la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI de China, continúa expandiéndose, construyendo infraestructuras que conectan Asia, África y Europa, creando nuevas rutas comerciales y fortaleciendo lazos económicos que desafían las estructuras tradicionales dominadas por Occidente. La participación de Irán en la OCS y su acercamiento a Rusia y China también es un factor crucial. Irán, bajo sanciones occidentales,
Encuentra en esta alianza una vía para mitigar los efectos del aislamiento y asegurar su desarrollo económico y su posición geopolítica. Este eje Rusia-China-Irán, con el respaldo de otras naciones de Asia Central, representa una formidable fuerza que está redefiniendo los equilibrios de poder. La desdolarización, aunque un proceso lento, está ganando terreno dentro de este bloque, con más transacciones comerciales realizándose en monedas locales o en yuan, debilitando gradualmente la primacía del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Esto tiene implicaciones profundas para la economía global y el poder financiero de Estados Unidos. El impacto en Europa es cada vez más evidente. La desindustrialización no es una amenaza futura, sino una realidad palpable. Sectores clave como la industria química y la metalurgia, altamente dependientes de energía barata, están sufriendo cierres y reubicaciones masivas. Empresas emblemáticas están trasladando sus operaciones a Estados Unidos o Asia, atraídas por costos energéticos más bajos y regulaciones menos restrictivas. La Ley de Reducción de la Inflación, IRA, de Estados Unidos, con sus generosos subsidios a las industrias verdes, ha sido vista en Europa como una política proteccionista que busca atraer inversiones y empleos a costa del continente. Esto ha generado fricciones transatlánticas, aunque la UE ha tenido dificultades para responder de manera efectiva. La pérdida de competitividad de Europa se agrava por el envejecimiento de su población y la rigidez de sus mercados laborales. La fuga de cerebros y talentos hacia otras regiones con mejores oportunidades es una preocupación creciente. La crisis social en Europa es un barril de pólvora. Las protestas de agricultores, que se extienden de Alemania a Francia, Bélgica y España, son un síntoma de un descontento mucho más profundo. Los agricultores denuncian políticas ambientales y burocráticas impuestas por Bruselas que los ahogan económicamente, la competencia desleal de importaciones y la falta de apoyo. A esto se suman las huelgas de trabajadores en diversos sectores, que exigen salarios dignos ante una inflación galopante que reduce su poder adquisitivo. La polarización política también es cada vez más marcada, con el auge de partidos populistas y euroescépticos que capitalizan el descontento de la ciudadanía. Estos partidos, a menudo acusados de ser títeres de Moscú, ganan terreno en las encuestas y plantean serios desafíos a la estabilidad de los gobiernos tradicionales. La credibilidad de las instituciones de la UE está en mínimos históricos en muchos países, y la idea de una Europa unida parece desvanecerse para una parte importante de la población. La narrativa oficial de valores democráticos y libertad choca con la percepción de que las élites europeas están desconectadas de las realidades económicas y sociales de sus ciudadanos, priorizando agendas externas o ideológicas sobre el bienestar de sus pueblos. La postura de Estados Unidos revela una compleja estrategia. Mientras sostiene el discurso de apoyo a Ucrania y la unidad transatlántica, sus acciones sugieren un interés en debilitar a Europa como competidor económico. La voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, aunque oficialmente atribuida a un sabotaje sin determinar, ha generado fuertes sospechas en algunos círculos europeos sobre la implicación de actores externos, incluyendo algunos que señalan indirectamente a Washington como beneficiario final. La eliminación de una fuente barata y segura de energía para Alemania y Europa ha profundizado la dependencia energética europea de Estados Unidos, que ha visto cómo sus exportaciones de gas natural, licuado, GNL, al continente se han disparado, a precios significativamente más altos que el gas ruso. Esto ha fortalecido la posición geopolítica y económica de EEUU, a expensas de sus aliados europeos. La hegemonía estadounidense, basada en el poder militar, el dólar y la influencia cultural, se enfrenta a desafíos crecientes, pero Washington parece dispuesto a utilizar cualquier herramienta a su disposición para mantener su posición preeminente, incluso si eso implica debilitar a sus socios históricos. En resumen, el tablero de ajedrez geopolítico está en constante movimiento. Rusia, China e India, junto con otros países del sur global,
están construyendo un orden multipolar que desafía abiertamente la primacía occidental. La ampliación de los BRICS, que ahora incluye a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina, aunque Argentina declinó su incorporación por el cambio de gobierno, es otro claro ejemplo de esta reconfiguración. Este bloque representa una parte significativa de la población mundial y del PIB global, buscando reequilibrar el poder económico y político lejos de las instituciones dominadas por Occidente. Mientras tanto, Europa se debate en una crisis multifacética, perdiendo su relevancia económica y su cohesión social, atrapada entre su lealtad a Estados Unidos y las crecientes demandas de sus ciudadanos. La pregunta de quién moverá la ficha final ya no es tan retórica. Parece que el movimiento está siendo forzado desde múltiples direcciones. La paciencia de los ciudadanos europeos tiene un límite, y las próximas elecciones en varios países de la UE podrían traer cambios sísmicos en el panorama político del continente. La historia nos enseña que los grandes cambios rara vez ocurren de manera pacífica, y las tensiones actuales sugieren que el punto de no retorno podría estar más cerca de lo que muchos creen. Es fundamental que cada persona forme su propia opinión, basándose en información diversa y en un análisis crítico de la realidad, no solo en los titulares que a menudo simplifican narrativas complejas. La discusión activa y el intercambio de ideas son esenciales para comprender la magnitud de lo que se está gestando a escala global y sus implicaciones para el futuro.